En voz alta, un podcast sobre libros, escritura y creatividad. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de En Voz Alta de esta segunda temporada. En este caso vamos a estar hablando de un tema que me parece súper interesante y que me encontré hace poco en un ensayo de May Sarton que está dentro de un libro que se llama Sobre la escritura. Es una publicación reciente de la editorial Salta el Pez, es una traducción de Ivana Romero, de unos ensayos que, si bien están principalmente más abocados a lo que tiene que ver con el universo de la poesía, creo que nos pueden enseñar un montón acerca de la escritura en general. En este caso les traigo unos subrayados de uno de los ensayos que componen este libro. El ensayo se llama La corrección como creación y me pareció súper interesante como para volver a pensar algunos temas de los que les suelo hablar en este espacio y que tienen que ver con esas distintas etapas o esos distintos momentos que vamos atravesando cuando estamos en la escritura de un proyecto escrito, ya sea un libro, un artículo, una tesis o lo que cada una esté escribiendo, mismo si la que está trabajando con una escritura más íntima y demás. Ustedes saben que normalmente yo les propongo que tenemos dos grandes momentos, que son el momento más, si se quiere, dionisíaco, más exacerbado, más, es el momento en el que tenemos justamente una vorágine creativa en donde no prestamos atención a los límites o a las formalidades, sino que simplemente escribimos y nos dejamos llevar por esa emoción misma de la escritura. Y luego tenemos un momento más apolíneo, si se quiere, ¿no? Más ordenado, más un momento más del orden, en donde justamente lo que trabajamos tiene que ver con la corrección, empezar a ver las formas de una manera, si se quiere, un poquito más racional y demás. Este ensayo de May Sarton me hizo repensar por completo esta dualidad y si bien uno la menciona como dualidad para comprender distintas dimensiones del proceso creativo, no porque haya una y después la otra, me pareció interesante este modo más integrativo de ver estos dos aspectos, cuando ella propone justamente la corrección como creación o como un acto creativo que también podría tener como esos momentos de vorágine y demás. Entonces, vamos a recorrer un poquito algunas ideas. Insisto, es un ensayo que está más abocado a la poesía, habla del poema. Vamos a ir a unos fragmentos que están al comienzo y vamos a ir desglosando 3 frases que me parece que pueden ser justamente lo más jugoso para cualquier persona que esté escribiendo en cualquier género. Comencemos con la primera frase. El ensayo de May Sarton comienza así. Mi tesis es que la corrección es creación y que se trata de un proceso mucho más excitante y revelador que la mera manipulación de palabras e ideas, aunque en su nivel más básico es, obviamente, también eso. Bien, esta primera oración del ensayo, ¿sí? Esta primera frase o subrayado, como lo quieran llamar, me parece que ya nos pone ante una mirada específica sobre el trabajo de la reescritura. Muchas veces se nos dice o se nos muestra esa parte linda, si se quiere, de escribir o que entusiasma, ¿no? Que es esa parte de, ay, me vino la idea y estoy inspirada y entonces escribo y desenvuelvo. Y muy pocas veces nos abocamos, ¿sí?, a mirar con los mismos ojos, con el mismo entusiasmo, ese momento de la reescritura, ese momento de volver sobre el texto y releer y reescribir y volver a buscar y volver a elaborar y volver a buscar, como dice acá, palabras e ideas, empezar a manipular. Entonces, esto lo podemos llevar, por ejemplo, a un texto narrativo en donde tenemos una serie de personajes y podemos empezar a preguntarnos, no, bueno, pero este personaje se va a llamar así o se va a llamar así, y si le pongo este nombre o si le pongo este otro. Eso que parece como una mera manipulación del nombre del personaje puede esconder atrás un montón de elementos simbólicos. Se llama igual que su padre, tiene el nombre de un prócer nacional, tiene un nombre que tiene un significado específico. Justo el otro día hablábamos en clase sobre el peso del nombre y, por ejemplo,
algunas cuestiones en torno a eso, sociales o culturales, de los valores que le ponemos a los nombres, ¿sí? Entonces, bueno, no es lo mismo, obviamente, llamarse Pepita la Pistolera que, no sé, María Concepción de la Encarnación de la Santa no sé qué. Digamos, hay ahí una serie de elementos que obviamente a nivel cultural ya nos dan una información del personaje, o por lo menos de su origen o de su familia de origen, etc. Entonces, ya de por sí, esa manipulación del nombre, que pareciera ser una mera manipulación de le pongo Pepita o le pongo Josefa, esconde detrás todo un universo que puede ser también muy rico en cuanto a creación, en cuanto a acto creativo, en cuanto a tomar decisiones estéticas en el sentido más amplio de la palabra estética, no solamente desde lo que significa a nivel superficial o de imagen, sino de una filosofía por detrás de eso. Entonces, me parece que traer la palabra excitante a el trabajo de la corrección ya es de por sí un movimiento que nos invita a ese trabajo de reescritura, ¿sí? Tomarlo de otra manera, a que podamos tomar ese trabajo de la reescritura no como algo trabajoso y pesado y otra vez volver sobre mi texto, sino, bueno, a ver, ¿qué le voy a encontrar de nuevo hoy a esto? ¿Qué voy a toquetear ahí entre las palabras, las oraciones, que pueda traer nuevas ideas, que pueda enriquecer mi proyecto y no desde el tedio de la mera corrección? Pasemos a la segunda frase. May Sarton en el ensayo sigue así. Mi tesis es que ganamos forma a medida que ganamos entendimiento. Mi tesis es que la metáfora, ver el mundo en un grano de arena, es la mejor maestra de un poeta, mientras lucha por descubrir lo que realmente quiere decir, del mismo modo que ese es el punto para el lector donde el intelecto y la emoción se funden y él se encuentra con el poema tal como lo haría con una persona en la que se enamora a primera vista. Ella pone la palabra ganamos, ¿sí? May Sarton pone la palabra ganamos en itálica, ¿sí? La destaca, la resalta, la recorta. Y me parece que es muy interesante pensar esta cuestión de que la forma es parte también del contenido, ¿sí? O sea, que a medida que ganamos esa misma forma, esa mejor manera de contar lo que estamos contando, ella en este caso lo dice a partir de un poema, ¿sí? Habla del trabajo del poeta, pero insisto, esto también nos puede pasar con un cuento, con un relato, hasta con un posteo de Instagram. Es la idea de que ese trabajo de reescritura le va a dar al autor, autora, una claridad nueva acerca de lo que está diciendo. Muchas veces empezamos con una hipótesis acerca de lo que queremos decir y no es sino a partir de ese trabajo de reescritura y de volver sobre el texto y de expandirlo y contraerlo y de agregarle y quitarle y de cambiarlo constantemente que vamos terminando de entender qué era lo que realmente queríamos decir. Esta es una pregunta que una vez me hizo una maestra y que yo tiendo a utilizarla en mis clases porque creo que justamente nos coloca y nos acomoda en ese lugar de autoras, que es: ¿qué estás contando con esto? ¿Qué querés decir? ¿De qué estás hablando? Por más que no tengamos muy en claro al principio de qué estamos hablando o por qué tenemos este impulso de contar determinada historia, sea ficcional, personal, lo que fuera, yo creo que es justamente en ese trabajo de escritura en donde terminamos de entender realmente por qué estamos escribiendo. Porque yo puedo decir, quiero escribir este libro para contar la historia de mi familia, por lo que significa, y escribiéndola me doy cuenta que estoy hablando de otras cosas. Quiero escribir un libro sobre mi profesión y sobre lo que hago porque quiero dar mi mirada sobre lo que estoy haciendo. Y quizás escribiéndolo descubro que tengo una propia metodología de trabajo. Quiero escribir un libro sobre un planeta extraño de una historia de ciencia ficción que ocurre en medio del espacio, entre naves y qué sé yo. Estaba hablando del duelo.
lo descubro ¿cómo? Escribiendo, abordando ese proyecto, metiéndome de lleno, dándole justamente al proceso la capacidad de enseñarme, la capacidad de ser espejo de aquello que yo estoy queriendo expresar y que todavía no sé. Y lo más lindo de este segundo fragmento que les estoy trayendo aquí es que además dice que es el poeta, o sea, el autora, es quien está luchando por descubrir lo que realmente quiere decir. Esta cuestión de lucha quizás nos evoca una cuestión de enfrentamiento, pero que no es un enfrentamiento más que con nosotras mismas, digamos, más de que, bueno, ¿qué estoy hablando? ¿De qué estoy queriendo decir? Y creo yo que cuando equilibra este momento con ese momento del lector en el que se encuentra con el poema y justamente donde el intelecto y la emoción se funden, ¿sí? Es decir, donde la idea y la emoción, lo más visceral y lo más racional se unen, se funden y justamente crean, en este caso, el poema, pero insisto, lo podemos ver en otros tipos de texto también, es que se produce ese impacto que May Sarton compara con un amor a primera vista, ¿sí? Con ese impacto, ¿no? De sensación y saber que se da como ya no en un lugar de comunicación, ¿sí? Comunicación efectiva o comunicación eficiente, sino que se da más en el plano de lo emocional, del cuerpo, de justamente eso que se nos hace a veces inasible. Pasemos al último fragmento que les traje hoy. Finalmente, este primer párrafo del ensayo La corrección como creación dice así: pero el impacto de un poema verdadero, debe haber sido precedido de una larga aventura por parte de su creador. ¿Es posible comparar el valor del trabajo terminado con todo lo que encontró durante el viaje creativo? En este fragmento, May Sarton nos trae justamente una puesta en valor del proceso. Parece ya un lugar trillado ¿no? De decir, valoremos el proceso por encima del resultado. Yo creo que siempre tener una mirada sobre a dónde queremos ir, y obviamente que vamos recalculando en el proceso, iba a ser un libro de cuentos, finalmente es una novela, o iba a ser una novela, termina siendo un libro de cuentos, o una obra de teatro, o un poema, un poemario, o lo que fuera, nos ayuda a justamente iniciar ese viaje, ¿sí? Digamos, siempre les digo esta cuestión de que vivimos en una sociedad que nos mide por lo que producimos, ¿sí? Y que se ha perdido cierta cuestión de lo artesanal en las artes, ni más ni menos que le podemos pedir a una inteligencia artificial que nos escriba un libro o un ensayo o un poema, y más o menos algo va a escribir. Y acá me gusta diferenciar la escritura industrial de la escritura artesanal. O sea, hay recetas de novelas que las podemos seguir al pie de la letra y siguiendo, piqui, escribo una novela así y hago como máquina de hacer chorizo la misma novela una y otra vez, no sé, cambiando el contexto, cambiando el nombre de los personajes, cambiando algún vínculo, etc. Y estoy haciendo siempre lo mismo así, como una máquina que replica y replica y replica. Ahora, la artesanía implica justamente un compromiso por parte del autora, en donde va más allá de solamente el producto en sí, sino que hay algo que le pone ese artesano en el hacer, que tiene que ver quizás con la cantidad de tiempo, quizás con el detalle, quizás con el compromiso afectivo. Justamente me parece que aquí hay un tema muy interesante para poder expandir en otro espacio o en otro episodio de este mismo podcast. Pero sí me parece que es muy saludable comprender que cuando iniciamos un trabajo de escritura, estamos iniciando un proceso, ¿sí? Y un proyecto a largo plazo. Esto se los dije el otro día en el newsletter, pero lo quiero reforzar, que es que un proyecto de escritura, sea un libro de divulgación, una novela, un poemario, un libro de ensayos, una biografía personal, es un proyecto
de largo aliento, es decir, es un proyecto que me va a llevar tiempo y yo no tengo que pensar en poder, no sé, como estas a veces no se ponen 12 semanas, te escribí tu novela. Bueno, no sé, ¿qué proceso va a haber en 12 semanas? Hablando con una colega, llegamos a la conclusión de que un libro lleva un mínimo de 2 años de escritura. Hay autores que sacan un libro por año y, digamos, no hay digamos, quizás se dedican 100% a eso, ¿no? A la escritura. Pero más o menos 2 años entre la elaboración de la idea, empezar a escribir y tener un material crudo y luego retrabajarlo y reescribirlo e ir encontrando su forma. Entonces, en una sociedad que todo el tiempo, todo es inmediatez y ya, y hago clic con un botón y a los 20 minutos tengo la comida en mi casa, y hago clic con un botón y tengo ese libro que estaba queriendo, también me lo traen en una moto a casa. Y bueno, esta cuestión de la inmediatez, quiero escuchar tal canción, voy play y lo pongo. Todo es inmediato, todo deseo es satisfecho de manera inmediata. Creo yo que elegir un proceso de largo aliento, sabiendo que me va a llevar aproximadamente 1 o 2 años en realizarse, en efectivizarse, en materializarse, es un acto de valientes. Es un acto de personas que realmente tienen algo para decir o que realmente están conmovidas por esa idea primigenia y que van a llevar al proceso, ¿sí? Esa idea disparadora, esa idea que moviliza y que realmente tienen el valor de apoyarse en el proceso en un vínculo a ciegas, que no sabemos si va a durar 1 año, va a durar 2 años, va a durar 3 años, no sabemos si va a salir algo de eso o no, ¿sí? Es un acto de valientes. Vamos a ir a ciegas en un proceso que nos va a dar un montón de, ¿cómo decirlo? Justamente momentos, como diría May Sarton, excitantes, momentos reveladores, momentos en donde ganemos entendimiento, momentos en donde el intelecto y la emoción se fundan, momentos en donde justamente vamos a ir encontrando durante ese viaje creativo un montón de cuestiones que no teníamos antes de abordarlo. Pasemos al bajar a tierra de hoy. Bajar a tierra. Bajar a tierra. Bueno, para el bajar a tierra de hoy les propongo que escriban, pueden comentar en mis redes, mandarme mensaje, mail o escribirlo para ustedes mismas, lo que ustedes gusten, comentar aquí abajo, si están escuchando en Spotify tienen la pregunta ahí para responder, si están escuchando desde el blog también, si están escuchando en YouTube también, en todos los espacios tienen para dejarme un mensaje y contarme ¿qué idea tenían acerca de la corrección de un texto antes de escuchar este episodio del podcast? ¿Y qué nueva idea sobre la corrección del texto tienen ahora que ya lo escucharon? Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo episodio. En Voz Alta, un podcast sobre libros, escritura y creatividad.